Literalmente es todo lo que vamos a ver. Todo, toda la vida. Sí, ¿Y dónde está Nicolás viajado? sí, sí, de Oruro. ¿Oruro? Ajá, ¿De Oruro, sí? es de Chile. Pero va de Oruro a Chile. Y de paso creo que ahí también tiene casa, así que, o sea, es como fácil, fácil. Ay, Pero, cierto, sí. no, dijo rapidito. Vamos a ser bien rápida, ¿ya? Porque Hola. este tema es largo en realidad, pero yo creo que con fisiopatología van a complementar neumonía con tuberculosis. Entonces, hoy día vamos a llevar medicamentos antituberculosos. Entonces, ¿qué es la tuberculosis? Es una enfermedad bacteriana, y eso para que se lo recuerden, ¿no? Desde décadas ya anteriores, desde la historia de la medicina se la describía como aquella enfermedad que daba a las personas de escasos recursos, que vivían en hacinamiento, que vivían en extrema pobreza, ¿no? Y a medida de los años, los países del primer mundo se fueron liberando de esta enfermedad. Entonces, nosotros entendemos que la tuberculosis va a afectar principalmente pulmones, pero, chicos, también puede afectar otros órganos, abdomen, gastrointestinal, óseo, meningio, y por eso se ha hecho una vacuna. A ver, ¿cuál es la vacuna para la tuberculosis? La BCG. La BCG, ¿no? Es la que se aplica apenas se nace el bebé. Exacto. Ahora, la pregunta es, tú tienes la vacuna, nunca vas a contraer tuberculosis. Formas graves. Exacto. La vacuna solo, o sea, se ha creado para poder luchar contra la tuberculosis miliar. ¿Y qué es la tuberculosis miliar? Y es por decisión, es la diseminación hematógena de la bacteria y que va a cerebro, a gastrointestinal, ¿no? Ocasionando formas graves. ¿Cómo se transmite la tuberculosis? La tuberculosis se transmite de dos maneras. Uno, de persona a persona, siempre se les van a preguntar de persona a persona, pero tiene que ser con el contacto de las gotitas de fluido, ¿ya? Que son que cuando una persona habla, estornuda, esas gotitas están en suspensión, y más si son lugares hacinados, cerrados como estos, entonces estamos en más exposición. Y eso es muy importante porque todos los virus, bacterias, hongos que se contagian por vía respiratoria tienen un tiempo determinado de suspensión. Y esto es de acuerdo al peso molecular que tiene cada agente infeccioso. Por ejemplo, ¿ustedes quién creen que sea más infectante? ¿El COVID o la tuberculosis? El COVID porque tiene menos peso molecular que la bacteria. Entonces, el micobacterio tuberculoso está a cierto tiempo y por su peso cae hacia una superficie. Mientras que el COVID, su peso atómico creo que es 5 nanogramos y está ahí suspendido por largo tiempo. ¿Ya? Y otra vía de transmisión también es la vía digestiva, por la leche de vaca, ¿no? Decían que el Mycobacterium narcasi, porque la familia de los Mycobacterium es grande, es la Mycobacterium avium, Mycobacterium narcasi. Vamos a ver incluso Mycobacterium que causan lepra. Entonces, estos Mycobacterium, el tipo avium y el tipo narcasi, se transmiten por vía digestiva, pero a través de qué? De la leche no pasteurizada. Recuerden que Pasteur ha creado un método, ¿no ve? Donde hacía que la leche, baña María, se vaya quitando sus agentes. Entonces, ¿qué pasa? La gente del campo agarra de la vaca directo y se lo toma, ¿no ve? Muchas veces esas bacterias que están en la leche de la vaca pueden contagiar a estas personas y ocasionar tuberculosis.
Entonces, nosotros tenemos que entender que la bacteria del tuberculoso va a comprender un complejo, y esto lo van a escuchar cuando vayan a internado a provincia, que es el Mycobacterium avium y el Mycobacterium leprae. Y el Mycobacterium leprae, ¿qué causa? Lepra, ¿no ve? Y esa es una enfermedad incluso descrita en la Biblia. ¿Se acuerdan? Los leprosos con sus lesiones topáceas, que eran bien monstruosas, ¿no? Eran como el hombre roca, pues ese lo recuerdo. Entonces, ¿cómo se va a dar la patogenia? Principalmente, todos podemos ahorita estar expuestos a Mycobacterium tuberculosis, pero no todos vamos a desarrollar la enfermedad. Y aquí va el curso. La bacteria se queda en la vía aérea superior. Y nosotros, en nuestros mecanismos de defensa respiratorios, tenemos el barrido ciliar. Entonces, ese barrido ciliar hace que se expulse constantemente las bacterias en estas Mycobacterium. Pero, ¿qué personas pueden infectar? Aquellas personas que tengan una inmunodeficiencia primaria, secundaria o adquirida, ¿ya? Y en eso incluimos todos, porque nosotros en cierto tiempo y por ciertos periodos tenemos inmunodepresión. Por ejemplo, si ahorita empiezan las épocas de examen, ustedes se van a empezar a resfriar porque sus defensas van a estar sometidas a estrés y van a dejar de ir a defender, ¿no? Y también tenemos un gen, que es el gen ERP, que codifica la proteína necesaria para la multiplicación de esta bacteria. Entonces hay personas que tú dices son inmunocompetentes, pero genéticamente tienen esa susceptibilidad, ¿ya? Entonces, las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar en el Mycobacterium tuberculoso es la siguiente, y ahí va la diferencia de otras neumonías. Las neumonías bacterianas, a excepción de la tuberculosis, tienen un inicio agudo y acompañada de fiebre de 38.3 grados por encima. Las neumonías causadas por virus, la fiebre no es fiebre, es febrícula, y el tiempo de evolución es menos de 3 días, ¿ya? Y ahora, las neumonías por hongos y las neumonías por Mycobacterium tuberculoso son aquellas neumonías que son crónicas. Por ejemplo, tú te infectas y hasta en 3 meses recién vas a desarrollar síntomas. ¿Y cuáles son los síntomas? Pues no son nada más que el síndrome constitucional: fiebre, diaporesis y pérdida de peso. Viene un paciente, no sé, por ejemplo, del altiplano, de Chacache, donde consumen alta leche vaca, y te dice: mi hijo ha perdido peso hace 3 meses, está más flaquito. ¿Y acaso la mamá le pesará? No, ellos miren por la ropa. Ahora le queda más holgado, o el cinturón está en el tope. Entonces, además, por las noches suda. Y esa es la característica de las infecciones oportunistas o neumocistitis por hongos, ya que la tuberculosis y el cáncer ocasionan diaporesis nocturna. Y esa es la característica diferencial. Luego, el paciente tiene accesos de tos, pero esto es crónico, por eso dicen, ¿no? Ahora escuchaste también sintomático respiratorio. Entonces, sintomático respiratorio, ¿quién es? Aquel que tose, aquel que tose por más de 15 días con tos y expectoración. Entonces, ustedes ya tienen que hacerle básicos continuos para ver si el paciente tiene tuberculosis, ¿ya? Entonces, ¿cómo va a ser el tratamiento aquí en Ecuador, en China, en Honduras, en Perú? Pues la OMS va a arreglar. El tratamiento se llama DOTS. ¿Qué significa DOTS? Un tratamiento dirigido, observado y secuencial, con seguimiento, ¿ya? Ahora, este tratamiento incluye, a nivel de Latinoamérica, en aquellos pacientes ambulatorios y pacientes hospitalarios. Los ambulatorios van a tener que tomar las pastillas de lunes a sábado con descanso el día domingo, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen en los centros de salud? Digamos que tú vives por Obrajes. Entonces,
de salud todos los días y ellos te van a marcar en unas fichas que tiene, en Bolivia tenemos unas fichas y en Perú también tiene unas fichas que son todos los días, los 90 días del tratamiento, los están marcando todos los días que asisten, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si un paciente, digamos, ingresa por infección urinaria, pero toma su tratamiento para la tuberculosis? En pacientes hospitalizados no hay descanso, ellos toman de lunes a domingo, ¿ya? Entonces solamente los pacientes ambulatorios de lunes a sábado. Se ha visto que cuando se inicia el tratamiento antituberculoso, ustedes tienen que hacer reflexionar a sus pacientes, porque esta bacteria es muy inteligente. En su pared tiene capacidad, primero, de disminuir su metabolismo. Su metabolismo de él es anaerobio. Entonces, muchas veces no necesita grandes, por ejemplo, glucosa, oxígeno para vivir. Él puede estar en latencia. Entonces, esta bacteria también ha creado plásmidos que pueden inhibir los medicamentos si esa es resistencia. Entonces, cuando ustedes inicien, vayan a provincia y les toque iniciar el tratamiento antituberculoso, ustedes les van a decir: si abandonas este tratamiento, te vas a volver multidrogoresistente. Son dos términos que más adelante vamos a ver: multidrogoresistente y extremadamente resistente, que son difíciles de tratar porque ellos son resistentes al principal medicamento, que es la isoniazida. Entonces, la isoniazida y la rifampicina han demostrado que en un 95% pueden acabar con la bacteria de la tuberculosis, pero son los que más generan o reacciones adversas o la bacteria genera resistencia. Y al perder eso, el paciente va a tener recaídas y llegar hasta la muerte. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros grupos de riesgo? Los ancianos, los bebés, personas con sistema inmunológico debilitado, personas con lupus, artritis reumatoide, personas con cáncer. Y este grupo, que es bien especial porque últimamente se ha visto harta asociación entre pacientes con VIH y tuberculosis. E incluso ha llevado a elevar las tasas de mortalidad, porque recuerden que los pacientes con VIH tienen los linfocitos CD4 muy bajos, ¿ven? Entonces eso también es una clasificación de la enfermedad. Y pacientes con quimioterapia, ¿ya? Entonces, ¿cuáles van a ser los principios del tratamiento antituberculoso? Pues nosotros vamos a tener que entender que va a haber varias formas, o sea, varias subespecies de lo que vendría a ser el Mycobacterium, desde el Mycobacterium tuberculoso, el Ganeti, el africano, el bovis y el microti, ¿no? Y después lo que habíamos hablado que causa la lepra, el Mycobacterium leprae y avi, ¿no ven? Entonces nosotros entendemos, no son hongos, recuerden, porque muchos chicos que van al internado dicen: pero doctor, es una enfermedad micótica. No, es una bacteria, ¿ya? Y esa pregunta se les olvida. Entonces, en el tratamiento antituberculoso, chicos, vamos a tener medicamentos de primera línea y segunda línea. ¿Qué quiere decir? Los de primera línea tienen el 99% de probabilidad de que el paciente que no ha sido sometido a un tratamiento previo, que no ha abandonado el tratamiento, que es una persona de reciente diagnóstico, tiene el 99% de curarse, ¿ya? Pero si es una persona que ha abandonado el tratamiento, si es una persona que ha pasado ya tuberculosis y está volviendo a recaer, entonces hay menos probabilidades, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Muchos pacientes con esta primera línea presentan reacciones adversas. Y más adelante vamos a ver qué tipo de reacciones, porque justo los antituberculosos tienen reacciones adversas específicas. Luego tenemos los de segunda línea. Y fíjense, ¿no? Lo que hablábamos. En segunda línea, ¿quiénes van a estar? La amigdacina, la levofloxacina. ¿Y qué medicamentos eran? Eran antibióticos que inhiben la síntesis del ADN, ¿se acuerdan? Entonces, ahora por el COVID, ustedes habrán visto, o tomas acitro o tomas levofloxacina, ¿no ven? Entonces estamos incrementando los niveles de resistencia de la microbiota. Es por eso que la levofloxacina, la amigdacina deben ser manejados con pinzas, ¿ya? Entonces, ¿cuáles van a ser los tratamientos de primera línea? Isoniazida
Honduras y Puerto Rico también está en primera línea con ciprofloxacin, pero nosotros en Bolivia solo nos quedamos hasta la estreptomicina, ¿ya? Los de segunda línea vendrían a ser la amikacina, citrocerina, canamicina, levofloxacin, y estos nuevos que son el PAS y la etenamida, ¿no? Entonces, llevando, nosotros vamos a entender que cuál es la complicación más grave del Mycobacterium tuberculosis, que formen cavernas, porque cuando forman cavernas no hay circulación sanguínea y por lo tanto el medicamento no va a llegar a la caverna y eso va a ser más difícil de tratar. Las cavernas con el tiempo se cicatrizan y se vuelven en bulas, y las bulas son cavidades circunscritas contenidas de aire. Si se revientan, se perforan, ocasionan neumotórax, ¿no ve? ¿Qué más va a causar el Mycobacterium tuberculosis? Cambio en la morfología pulmonar, puede generar bronquiectasis, pérdida de la forma de los bronquios, puede generar con el tiempo fibrosis, ¿no? Y recuerden que en nuestros medios es bien frecuente la asociación entre neumoconiosis y tuberculosis. O sea, ya de por sí tenemos una enfermedad pulmonar fibrótica más la tuberculosis. Ese paciente prácticamente va a estar sin pulmón, ¿no ve? Entonces, y esto para que toda la vida lo sepan, casi nunca lo enseñan. El tratamiento para la tuberculosis se puede dar en forma profiláctica o terapéutica. ¿Y en qué va a consistir la forma profiláctica? Por ejemplo, en una familia, el papá minero se contagió de tuberculosis. Les hacen vaciloscopías a los chiquitos de 6, 7, 8 años y su vaciloscopía sale negativa. Entonces, pero esos niños han estado expuestos porque han dormido en el mismo cuarto del papá, han compartido espacios con el papá, entonces son personas que pueden desarrollar la enfermedad. Entonces en ellos se hace tratamiento. ¿En quiénes específicamente se hace tratamiento? Personas inmunodeprimidas, en niños y en ancianos. De las personas inmunocompetentes generalmente no se hace tratamiento, a excepción que sea la esposa, ¿no ve? Que está en contacto directo con él y todo eso. La forma terapéutica es cuando ya se ha demostrado y se ha hecho el diagnóstico de la tuberculosis. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Primero, clínico, persona que tose por más de 15 días, con tos y expectoración, puede haber sangre o no, ¿no ve? Tercero, se hace la vaciloscopía. Y se hace la vaciloscopía serial. ¿Qué encontramos? Bacilos resistentes, ¿no ve? El par. Entonces ahí van midiendo si es una cruz, 2 cruces, 3 cruces. Y es muy sencillo porque una cruz es de 10 bacilos en 100 campos. La segunda cruz es 50 bacilos en 100 campos. Y la tercera cruz es aquellos que en menos de 10 campos hay muchos bacilos. Entonces, por eso se cataloga, ¿ya? ¿Y qué es el COMBE? Habrán visto ahora que están en los hospitales, COMBE positivo, COMBE negativo. ¿Qué es? El COMBE, como bien lo dicen, es un estadiaje, ya es una escala para poder determinar si ese paciente ha estado en contacto con pacientes con tuberculosis. Por ejemplo, COMBE 1 es aquel que ha tenido al hermano, al tío, al papá con tuberculosis. COMBE 2, pero esa persona no ha desarrollado ni la enfermedad, ¿me entiendes? COMBE 2 es aquella persona que está expuesta al Mycobacterium tuberculoso y no ha desarrollado la enfermedad, como nosotros, el personal médico, somos COMBE 2, ¿ya? Y el COMBE 3 es aquella persona que ha desarrollado la enfermedad, ha recibido tratamiento, ¿ves? O que está con tuberculosis. Entonces, muchos habrán visto acerca de la prueba de Monteux, ¿no? O la prueba de tuberculina, que es para determinar si la persona está con tuberculosis. Esta prueba ha sido desechada desde el 2014. ¿Por qué? Porque todos tenemos la BCG, no es su mayoría. Entonces vamos a tener una reacción a la prueba de la tuberculina. Entonces puede dar falsos positivos. Ya puede incrementar y puede que la persona tenga tuberculosis. Pero he encontrado esta escala que me ha parecido bien interesante, que nunca antes le habían hablado,
Si están menos de 5 milímetros, o sea, tú le inyectas subcutáneo y se forma un abol, entonces puede que haya una exposición reciente a tuberculosis, que haya una infección coexistente con VIH o evidenciar cambios crónicos en la placa de tórax. Pero si está de 10 milímetros o mayor en su diámetro, tenemos que tener en cuenta en quienes, en los que hayan cambiado de zona, ya que sean niños menores de 4 años, que sean usuarios de droga endovenosa o personas que vivan en residencias de ancianos. Y si es mayor a 15 milímetros, son aquellos expuestos a un gran riesgo a la enfermedad. Como les dije, esta prueba en muchos lugares ya no es válida, ¿ya? Porque todos tenemos la necesidad. Entonces, la profilaxis va a ser para aquellos pacientes como los niños, ¿no ven? Que han estado expuestos. ¿Qué le vamos a dar? Isoniazida. ¿Cuánto? 300 miligramos día, ¿ya? O 2 veces a la semana. Fíjense que es muy diferente de aquellas personas a las que les hemos diagnosticado que tienen que ser todos los días excepto domingo. Ahora, si el niño es alérgico a la isoniazida, vamos a cambiar por la rifampicina. ¿Y cuál va a ser la dosis? 10 miligramos kilogramo día por 4 meses, ¿ya? Entonces, esto es en los adultos. Y en los niños, igual, isoniazida, y si son alérgicos, rifampicina. Entonces, estos, como les dije, su asociación ha mostrado el 99% de cura de la enfermedad. Ahora, la terapia definitiva va a estar dada por eso, y estos son la dosificación. Isoniazida viene de 5 miligramos y eso se debe pesar. Por ejemplo, digamos que pesamos 60, ¿ya? Una persona de 60. 6 por 5, 30. Tiene que recibir 300 miligramos de isoniazida cada día, es el paciente. Y tienen que ir pesando porque hay pacientes que van mejorando y van aumentando de peso. Entonces no tenemos que dar infradosis. De la rifampicina son 10 miligramos kilogramo con un máximo de 600. Entonces, una persona que pese 60, ¿cuánto va a recibir? 600, ¿ves? Entonces, así. Y la piracinamida es de 15 a 30 miligramos con un máximo de 2 gramos día durante 2 meses. Entonces, nosotros ya tenemos preparados de isoniazida y rifampicina que vienen en una sola pastilla. Entonces, pero cada uno viene con su gradaje. Por ejemplo, de la isoniazida viene 300 y tú vas calculando, ¿no? De acuerdo al peso. A veces esa persona llega a recibir 2 pastillas por día. Entonces, esto es lo que tienen que saber. La isoniazida 5 miligramos kilogramo, la rifampicina 10 miligramos kilogramo y la piracinamida de 15 a 30 miligramos kilogramo. Entonces, después tenemos que hacer un tratamiento. Recuerden que primero vamos a hacer un tratamiento de 2 meses, un tratamiento de 2 meses y luego de 4 meses. En total van a ser 6 meses, ¿no ven? Entonces, el tratamiento de primera línea, los primeros 2 meses van a recibir los 4, algunos asocian betacutol, y después los 2 meses solo isoniazida y rifampicina, ¿ya? Cuando hay resistencia a la isoniazida, el tratamiento inicial debe ser con etambutol y streptomicina, ¿ya? El etambutol, chicos, es más preferible en los niños en relación a la streptomicina porque muchas veces el efecto adverso de la streptomicina es daño a nivel del nervio auditivo. Entonces, los niños a veces no pueden contemplar si están bajando sus niveles de audición. Entonces, por eso en ellos muchas veces se opta más por el etambutol, ¿ya? Entonces, una característica, y van a ver que todos los pacientes con tuberculosis deben recibir complejo B, porque la isoniazida, y no es que el complejo B en realidad no sirve más lo que es la vitamina B6, porque el complejo B compite en la absorción de la vitamina B6, entonces el paciente posteriormente tiene neuritis, ¿ya? Entonces tenemos que darle el complejo B más el tratamiento antituberculoso, en especial es a los desnutridos, ancianos, embarazadas, diabéticos, ¿no? Aquellos pacientes con enfermedades renales. Entonces, fíjense, la meningitis tuberculosa, esa es una excepción, debe recibir su tratamiento
por un año. ¿Ya? Y van a ver que la meningitis tuberculosa es bien frecuente. Porque a veces forman tuberculomas, que son tumores que se forman en la cabeza y es en el crecimiento craneal. A veces solamente meningitis, donde el líquido cefalorraquídeo, ¿qué vamos a ver? ¿Cuál es la característica del líquido cefalorraquídeo en el tuberculoso? Hipoglucorraquia, las proteínas están normales o pueden estar elevadas, proteína oral. ¿Y qué más? En el recuento celular diferencial tiene que ser a predominio de linfocitos. Entonces, esos tres ya nos dicen que hay tuberculosis a nivel cerebral. Entonces, ahora sí nos vamos a ir rápido acá. Entonces, la rifampicina, chicos, es de una familia de las rifamicinas. Y entre estas van a estar la rifabutina y la rifapentina, ya que son un grupo de antibióticos macrocíclicos complejos. Estas van a estar producidas porque por un hongo. La rifampicina va a ser un derivado de la rifampicina B. Esto para que lo sepan farmacológicamente, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser su mecanismo de acción? Inhiben a la polimerasa de RNA dependiente del DNA de la bacteria. Entonces, en conclusión, inhiben la síntesis del ADN. ¿A través de quién? Inhibiendo el RNA. Entonces, van a formar un complejo enzimático. ¿Y esto qué va a inhibir? La elongación. Recuerden que cuando hay el ciclo celular, tenemos la elongación celular y luego el acortamiento. Se forman dos cadenas, ¿no ven? Entonces, inhibe la elongación. ¿Qué más? La rifampicina va a tener sus cifras máximas entre las 2 y 4 horas después de su administración oral. El ácido aminosalicílico retrasa la absorción de la rifampicina, donde se distribuye en todos los órganos y líquidos corporales, incluidos el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué es lo característico de la rifampicina? Que va a dar coloración naranja a la orina, lágrimas y sudor. Entonces, nuestros pacientes, si usan camisa blanca, todo el tiempo va a estar manchado con naranja. O si tiene su sonda vesical, van a ver que todo el tiempo esa bolsa colectora va a ser naranja, naranja, naranja. Y muchos pacientes, por esa incomodidad, dejan el tratamiento. Ya, pero es un efecto adverso. Entonces, si en la pregunta, no sé, cuando ustedes den su examen de grado, les dice, doctor, justo listo con tuberculoso, de todos tus antituberculosos, ¿cuál es el que tiñe de naranjado? ¿Cuál van a decir? Eso justo le ha preguntado a un chico que ha definido su examen de grado. ¿Por dónde se excreta? Por la bilis. Y tiene en la circulación enterohepática el medicamento se desactiva. ¿Qué quiere decir? Miren, cuando ustedes tengan la oportunidad de ir a los hospitales, se van a dar cuenta que muchos doctores, cuando es una tuberculosis digestiva con asitis, peritonitis, hacen una fruta médica, porque muchos de estos fármacos, o sea, no llegan a penetrar en los tejidos de forma adecuada. Entonces, algunos doctores proponen asociar amilcacina de buena distribución a nivel abdominal, ¿ya? Entonces, porque algunos medicamentos, como la rifampicina, sufren acetilación, ¿ya? Entonces, la semivida va a variar de 1.5 a 5 horas y aumenta con la disfunción hepática. Entonces, si tenemos un paciente con hepatopatía que tiene tuberculosis, vamos a controlar el perfil hepático de ingreso y después de los 7 días cómo está su perfil hepático. ¿No ven? Entonces, los efectos adversos más frecuentes que encontramos a nivel cutáneo y esto generalmente después de cuántos días, después de 4 días de administrarse, se empiezan a presentar urticaria. Entonces sabemos que la rifampicina nos puede ocasionar y le ponemos un stop, ¿ya? En otras personas puede encontrarse fiebre, náuseas, vómitos, ¿no? Y en los pacientes, como les decía, con hepatopatía, el alcoholismo o ancianos, generalmente aumentan los problemas a nivel hepático, ¿ya? Aquellos pacientes que van a presentar efectos adversos van a ser aquellos que tengan el tratamiento todos los 6 días. Los que presentan, los que hacemos como forma profiláctica, generalmente no presentan tanto efecto adverso. Entonces,
Con dosis elevadas, ¿qué vamos a encontrar? El síndrome de tipo gripal, eosinofilia, nefritis intersticial, necrosis tubular aguda, trombocitopenia y anemia hemolítica. Y esto es importante porque recuerden que la mayoría de los pacientes con tuberculosis también vienen asociados con VIH. Cuando les inicias el tratamiento antirretroviral, hay un síndrome que se llama el síndrome de descompensación inmunológica. Entonces, ¿cómo es esto? Tú le das los medicamentos y el paciente empieza a tener un síndrome gripal. Como también estamos dando la medicina, algunos doctores, como no conocen esto, descontinúan su tratamiento antirretroviral, pero no, puede ser efecto de la rifampicina, ¿lo ven? Entonces, cuando tú tienes paciente con VIH y tuberculosis, primero inicias antituberculoso y después de una semana o 2 semanas inicias el tratamiento antirretroviral, ¿ya? Para ver los efectos adversos. Ahora nos vamos a hablar de la piracinamida. La piracinamida es un análogo sintético piraticínico y tiene la siguiente fórmula. Tiene CO2 con amonio y lo que le hace característico a este en realidad es su anillo, ¿ya? Porque su anillo es el que va a ir a interactuar con la pared bacteriana del Mycobacterium tuberculosis. Entonces, la isoniazida, recuerden que es el principal medicamento dentro de la línea de los antituberculosos, ¿no? Entonces, se han propuesto 3 efectos de la piracinamida, que son la inhibición sintetasa tipo 1 de ácidos grasos, la disminución del pH intracelular y la disminución del transporte de membrana. Entonces, la piracinamida muestra actividad antimicrobiana cuando el pH es ácido entre 5.8 y 5.95, ¿no? Ahora, miren, fíjense que hay mecanismos de resistencia y habíamos dicho que cuando una persona es resistente a la piracinamida, que es un tratamiento de primera línea, hablamos de paciente multidrogo resistente, ¿lo ven? Entonces son términos que igual los van a ver en salud pública. Entonces, va a tener un efecto que son que la piraciamidasa, ¿no? Y este reduce la conversión de la piracinamida en una molécula que es el PO. Entonces, el 70% de las cepas resistentes han identificado mutaciones en el gen PNCA. ¿Ya? Esto para conocimiento. Entonces, todos los antituberculosos, excepto uno, van a venir por vía oral. En este caso va a venir por vía oral y su disponibilidad es de hasta el 90%. La absorción por vía gastrointestinal se absorbe con rapidez hasta un 56% y tiene una forma lenta de un 44% con una velocidad de 1.25 por hora. Entonces, como habíamos hablado, se tiene que metabolizar, ¿no ven? Entonces, cuando hay resistencia, no va a inhibir esa metabolización en el POA 5-hidroxi. Es excretada por los riñones y su vida media varía mucho con el peso y el género de la persona, ¿no? La eliminación va a disminuir en aquellas personas con insuficiencia renal. Entonces, ¿y quiénes vamos a usar? Esta es la dosis, no se olviden, de 15 a 30, ¿no? Entonces, nosotros generalmente damos una dosis de 15 miligramos por kilogramo día. ¿Por qué? Para evitar reacciones adversas. Entonces, ¿qué efectos adversos podemos encontrar? Principalmente daño hepático, ¿ya? Aumento de las transaminasas. Entonces, ¿cuánto tienen que estar elevadas las transaminasas para que podamos suspender el tratamiento? Más de 3 veces del valor de lo normal. Entonces, tú, médico de provincia que vas a ser internado, vas a iniciar, pides transaminasas, perfil hepático. A la semana o a los 4 días, tienes que volverle a hacer el control. Y si en esos 4 días del basal que él manejaba, hasta 3 veces más, los tienes que suspender el tratamiento, ¿ya? Porque si no va a ser falla hepática aguda. Y eso es lo más grave, ¿no? También se ha visto que puede elevar los niveles de ácido úrico, porque inhibe su expresión tubular. Entonces, ¿qué otros efectos adversos también encontramos? Aparte del hepático, que es el más importante, puede ser artralgias, anorexias, náuseas, vómitos.
tuberculosis. Esta tiene un peso molecular de 137 y su mecanismo de acción es que inhibe las actividades de la reductasa de la proteína portadora, que es el ácido INHA, y la sintetasa de proteína B-cetoacil ácido, que se resume en casa, ¿no? La inhibición de estas enzimas va a impedir la síntesis de ácido glicólico. Ahora, ¿qué es el ácido glicólico? Es un componente que está en la pared pancreatiana, ¿no ves? Entonces, muchos se confunden y por eso piensan que la tuberculosis es un hongo, porque el ácido glicólico también puede estar en los hongos, ¿no ves? Entonces, por eso a veces pedimos caractomanano para hacer el diagnóstico, por ejemplo, de glutenes. Entonces, igual va a haber resistencia, ¿no?, a la isoniazida, que son mutaciones en la catalasa peroxidasa CAG, que disminuye la actividad de la isoniazida. Ahora, también va a haber mutaciones en sentido erróneo dentro de los genes INHA y el gen CASA, ¿no? Y también puede haber mutaciones de la deshidrogenasa del dinucleído de nicotinamida. Entonces, NAT, NDH, eso se van a recordar. 3 mecanismos. Primero, inhiben, ¿qué cosa? La resistencia por la catalasa peroxidasa CAG, del gato se van a acordar, CAG, todo lo que tengan. Segundo, inhibe la síntesis INHA y CASA, ¿ya? Tercero, inhibe la mutación de la transformación del NDH y ND del dinucleótido. Esos dos, 3 mecanismos. Ahora, la biodisponibilidad igual es oral, ¿no? Entonces, el 10% está unido a proteínas. ¿Por dónde se va a excretar? Por la orina. La isoniazida se metaboliza en el hígado. Y este fármaco igual es acetilado. Por eso les decía que en enfermedades gastrointestinales muchos decían que no puede penetrar de forma adecuada, ¿ya? Entonces, ¿qué efectos secundarios esperamos encontrar? Primero y principalmente, hepatopatía grave, ¿no? Además, si no se administra en forma conjunta con la piridoxina, aparece neuritis periférica. Y es igual pueden preguntar por este chico que dio su examen de grado, porque solamente lo pillaron con antituberculosis. Se presentó un paciente con tuberculosis, osteomielitis, ¿no? Entonces, él había abordado todo lo de traumatología, pero uno de los doctores, sí, su nombre, pero es el que dicta él le hizo preguntas, todo de tuberculosis. ¿Quiénes causan neuropatía periférica? ¿Por qué se debe administrar con piridoxina? Ustedes ya saben, compiten por la absorción de la vitamina B12. Además, ¿se han dado cuenta? Todos estos medicamentos que son gastrolesivos, ¿no ven? Entonces, cuando un medicamento es gastrolesivo, ¿qué hace? Incrementa la producción de ácido, ¿no ven? Entonces, al aumentar la producción de ácido, estos medicamentos lo que hacen es acetilarse de forma rápida y absorberse, y no todo llega a sufrir su metabolismo en el hígado. Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta que los medicamentos antituberculosos no se deben dar ni con inhibidores del ácido gástrico ni con estimuladores del ácido gástrico. Así tenemos que tratar de mantener un pH neutro, ¿ya? Muy bien. Entonces, la neuropatía, ¿en quién va a ser más frecuente? En los acetiladores lentos, ¿no? En personas con diabetes mellitus, en desnutrición o anemia. Las reacciones diversas que aparecen son la serotonía, molestias epigástricas, la metaglobulinemia, acúfenos y retención de orina. Entonces, también se habla de la sobredosis de la isoniazida en aquellos pacientes que no hemos calculado su peso, porque hay muchos tuberculosos que llegan en estado bien caquetito que dicen pueden parar. Entonces tú haces un aproximado y a veces le das sobredosis. En el izquierdo lo que más vas a encontrar, ataxia. El paciente no va a poder caminar, va a tener pasos cortos, como el tijereta, ¿ya? Es lo más frecuente. Entonces, por eso siempre tenemos que ir pesando al paciente. Luego hablamos del etambutol. Entonces, el etambutol inhibe a la aracnosid transferasa tipo 3, ¿ya? Que
interrumpe la transferencia de la arabinosa en biosíntesis de arabinogalactato. Entonces, estos inhiben el ensamblado de la pared celular de la micobacteria. El 10 al 40% va a estar unido a proteínas. Tiene una selectividad de 3 horas. En las primeras 12 horas y en las otras 9 horas va a haber redistribución del fármaco. El 80% del fármaco es metabolizado, no es metabolizado en lo absoluto y se excreta en los riñones. Este era el medicamento que siempre nos hemos acordado del fármaco. Todos los medicamentos son metabolizados excepto el etambutol. ¿Ya? El etambutol se metaboliza sí parcialmente en el hígado, pero de la dosis que damos, no todos llegan a hacer su concentración inhibitoria. Algunos son eliminados de forma directa. ¿Ya? Entonces, ¿en qué pacientes debemos tener cuidado? Pacientes con enfermedad renal o enfermedad renal aguda. Entonces, ¿en quiénes se va a utilizar? En aquellos pacientes que tengan tuberculosis pulmonar, de tuberculosis diseminada o por micobacterium calcáceo. ¿Qué efectos secundarios? Neuritis. Ese es el principal, ¿ya? Neuritis. Después encontramos exantema y fiebre y puede tener alteraciones hematológicas como la leucopenia. Otro de los medicamentos, pero que ya no es de primera línea, porque ya hemos probado la primera línea, es los aminoglucósidos. Y habíamos hablado que los aminoglucósidos pueden ser útiles para bacterias gram positivas y gram negativas, ¿no ven? Y en especial, ¿a quiénes conocíamos de esta familia? A la amikacina, ¿no ven? Y en esta familia también está ¿quién? La streptomicina. Pero chicos, la streptomicina, ustedes, digamos, infección de tracto urinario por Escherichia coli, voy a dar streptomicina. No está a la venta la streptomicina. Por el OMS, este medicamento solo corresponde, la streptomicina, al programa de la tuberculosis. Entonces, dentro de lo que tienen que ser los aminoglucósidos, libremente encontramos la amikacina, la vancomicina, pero no la streptomicina. ¿Ya? Entonces, ustedes ya saben cuál es su mecanismo de acción. Pues esta actúa en la subunidad ribosómica 30S, ¿no ven? ¿Y eso en qué se traduce? En que no se va a formar el ADN ni el RNA bacteriano, ¿no ven? Porque necesitamos las proteínas 30S, 50S y 70S para poder crear y desarrollar lo que es la replicación bacteriana, ¿ya? Entonces, vamos a tener resistencia, sí, por varias expresiones genéticas en las puntas de las secuencias de ADN, que llamamos los, ¿ya? Es una alteración genética, igual puede ocasionarnos resistencia. Otro de los medicamentos que corresponde a segunda línea, que no está directamente en Bolivia, es la clofazimina. Y este medicamento no lo vamos a encontrar. Como segunda línea no lo tenemos, pero para que ustedes conozcan, actúa en el efecto de la rotura de membrana de la bacteria, inhibe la fosfolipasa O2, inhibe el transporte de potasio bacteriano y genera peróxido de hidrógeno, ¿no? Tiene actividad en aquellas micobacterias que producen lesiones en la piel. Recuerden que cuando hablamos de tuberculosis, lo más frecuente es pulmón, luego cerebro, luego tejido, luego sistema abdominal y luego óseo, en ese orden. Pero también se forman lesiones úlceras tuberculosas en piel. Entonces, esas son bien difíciles de tratar, ¿ya? Pero este medicamento ha mostrado que es buena alternativa. Efectos secundarios, gastrointestinales, cambio de coloración en las secreciones, pero no como habíamos visto, ¿no? Coloración amarillenta, no. Y en algunos depresión de la MAO, ¿no? Después tenemos a las fluoroquinas, y entre estas tienes la levofloxacina, la moxifloxacina, la gatifloxacina, que habíamos dicho que son medicamentos antibacterianos que intervienen en la síntesis del ADN bacteriano, ¿lo ven? Estos medicamentos están en venta libre, nosotros podemos darles para infecciones urinarias, infecciones respiratorias atípicas, pero como les dije, para no desarrollar resistencia tengamos mucho cuidado en la administración, ¿ya? Y este otro medicamento del que no se habla mucho, que es el DMC,
207. En realidad acá no lo tenemos. Igual actúa en todas las subespecies del Mycobacterium, puede ser Ovis, Avio, pero como no lo tenemos para que ustedes lo vayan conduciendo. Otro de los medicamentos es el PA824. Entonces, igual nos puede ayudar, pero acá en Bolivia, como ustedes me dijeron, no lo tenemos. Entonces, ustedes tienen que manejar bien los fármacos de la primera línea. Ya, solo les voy a pedir esa información. Dosis, fármacos y efectos adversos. Nada más para esto. Y eso, chicos. Entonces, espérenme, a la final tengo uno que sí quiero que sepan. Estos que no los tenemos. Por ejemplo, déjenme decirles, la Dapsona es un medicamento que también está en uno de los programas, que es en el programa de lepra. Entonces, recuerden que la lepra viene de la misma Mycobacterium, pero esta no es ni tuberculoso ni aviar, que es lepra, ¿no ven? Entonces, la Dapsona se utiliza para el tratamiento por la lepra. Y aunque ustedes no lo crean, este medicamento ayuda mucho porque inhibe el PABA, ¿no ves? Es competitivo en la síntesis de la pared bacteriana y además tiene amplio espectro. Y no solamente para bacterias, sino también para el usuario. Igual lo vamos a ver cuando lleguemos a los usuarios. Entonces, también tiene efectos antiinflamatorios. Van a darse cuenta incluso cuando llevemos metronidazol que muchos de estos medicamentos al inhibir la síntesis de DNA también inhiben las formaciones de poblaciones linfocitarias y macrófagos, y en algunas enfermedades autoinmunitarias nos sirven. Por ejemplo, nosotros el metronidazol lo damos en aquellas personas con urticarias crónicas, y no es que tengan una enfermedad por anaerobios o por usuarios, sino porque nos sirve porque inhiben la síntesis de macrófagos, ya, de los sinófilos, y de esa forma evitamos lo que es el estado crónico, ¿verdad? Entonces nos ayuda. Ahora vámonos. Esto, por favor, déjenle punto. Esto es lo que se resume. Entonces, ahí tienen las dosis, las formas de presentación de los medicamentos antituberculosos y cómo es que los tenemos que administrar. Ya en pautas, en meses, entonces, eso sí lo tienen. Esta tabla incluso les va a servir para su provincia. Cuando vayan, porque tienen las dosis. Ya, chicos. Esto es todo. Vayan a